Hola familia y amigos de Revive, mi nombre es Jeff Villalta y soy parte del equipo pastoral aquí en la iglesia Revive y tengo el gran privilegio de poder servir a nuestra comunidad hispana. Gracias por ser parte de estos momentos donde no solamente tenemos la oportunidad de poder crecer en nuestra fe, pero mantenemos nuestras vidas conectadas y gracias a Dios por estos medios. Les animo a que si no ha tomado el tiempo para poder visitar el resto de nuestro banco de mensajes, lo haga aquí en este canal y comparte ese sermón junto con otros demás con tus amigos. El día de hoy estamos muy emocionados porque estamos comenzando, dándole inicio a una nueva serie. Y en esta ocasión estaremos enfocándonos en el libro o la carta de Santiago. Ahora, esta es una carta muy interesante porque aunque el personaje de Santiago no es alguien que mucha gente conoce, en realidad para la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, él era una figura muy importante. Por el simple hecho de que era el hermano biológico de Jesucristo. La Biblia menciona de que juntamente con Santiago habían 3 hermanos más que eran hijos de María y de José, biológicamente, que eran hermanos medios de Jesús. Y no hay registro de que Santiago particularmente era un seguidor de Jesús durante su ministerio, pero sí hay registro bíblico que Jesús se le apareció a su hermano Santiago. Ahora, esto es súper importante porque quiero que imagines un poquito en tus familiares y la gente que conoces, tus amigos, y de momento esa persona comienza a decir y a proclamar de que es el Mesías, de que es el Salvador. Fuera muy difícil para ti creerlo, porque es alguien que conoces desde tu infancia. Pero momento este personaje que ha dicho que es el Hijo de Dios, que ha dicho que ha venido de parte de Dios al mundo para traer un mensaje en especial, muere en una cruz de manera horripilante y al tercer día se levanta de la tumba tal como él dijo y se te aparece. Si se me aparece a mí, yo tuviera una transformación inmediata. Y eso es lo que ocurre en la vida de Santiago. Y por el hecho de que Santiago conocía a su hermano de una manera personal e íntima, que había conversado con él, que había vivido con él, esto llevó a que Santiago tuviera un peso, aparte de su transformación espiritual, tuviera un peso dentro de la iglesia del primer siglo. Inclusive hay registros que anotan a que él era parte del equipo pastoral o de líderes de la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia madre. Durante las próximas semanas estaremos estudiando las palabras sabias de este hombre. Se le conoce como Santiago el Justo, ¿verdad? Y estaremos estudiando las palabras de este hombre. Ahora, antes de entrar a lo que queremos tratar el día de hoy, quiero que tornes tu mente hacia esta realidad. Cuando Santiago escribe esta carta, él escribe desde su mente judía, con sus tradiciones judías, con sus costumbres judías, a una audiencia que es multicultural y que habla un lenguaje que no es el nativo. Ellos hablaban el griego y era un griego no sofisticado, pero un griego callejero. Y cuando él va a hablarles a ellos con su mente judía, él les quiere dar a ellos herramientas prácticas, algo tipo como hizo el hombre sabio con Proverbios, ¿no? Él lo quiere hacer ahora para esta nueva generación, para este nuevo grupo de personas, ahora cristianos, y va a armar una idea de un collar de perlas de sabiduría. Tal vez si tú lees toda la carta a los Santiagos, tú vas a decir, esto es demasiado, esto no tiene orden, esto parece que es un montón de ideas, pero es porque estás olvidando de que él lo estaba hablando o estaba compartiendo desde su perspectiva judía, como los judíos pensaban. Y ellos pensaban de esta manera. Ellos hablaban como que fuera una ametralladora dando perlas que iba a enriquecer sus vidas. Y cuando leemos el capítulo 1 de Santiago, en realidad hay 3 preguntas que él va a contestar que son útiles e importantes para nosotros. Y las voy a mencionar de manera general ahorita y de ahí entraremos poco a poco en ellas y te animo a que después de este momento juntos tomes un tiempo para indagar y estudiar porque te garantizo hay tanta riqueza en cada una de estas palabras y estas preguntas. La primera es, ¿cómo debemos responder a las pruebas? La segunda pregunta que vamos a contestar o que contesta Santiago es, ¿cómo debemos responder a la tentación? Y la tercera será, ¿cómo debemos responder a la verdad? Comencemos con esta primera pregunta. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, después que Santiago se introduce, él dice estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os haga falta cosa alguna. Ahora, esta manera de él comenzar es un poco rara
Porque Él no comienza de una manera pasiva o lenta a comenzar a tratar de darnos el mensaje. Él comienza directamente con la primer bala a nuestra alma. Él dice, hey, cuando se encuentren en diversas pruebas, y diversas es muchas diferentes clases de pruebas, tómenlo por sumo gozo. Ahora, imagínate que estás hablando con alguien y le estás compartiendo tu historia, todo lo que has pasado en los últimos meses o años, y al final de tu historia esta persona te responde con, oye, ¿sabes qué? Tu vida apesta mucho ahorita, pero deberías estar alegre. Ignóralo y estar alegre. Creo que nos ofendiésemos con ello. Creo que nuestra reacción fuera, qué insensible. Y tal vez hasta pensaríamos que esa persona no está pasando por pruebas, de que de seguro su vida está totalmente bien y por eso nos pueden hablar de esta manera. Pero cuando Santiago escribe esto, él no viene con exactitud. Él no viene diciendo, oh, ignora lo que estás pasando, no tiene valor, no me importa. Hay algo más que él quiere decir. Él tampoco está diciendo que todo pasa por algo, ¿no? Y muchos de nosotros usamos esta excusa. ¿Por qué es una excusa? Es una frase que usamos para no tomar el tiempo de indagar o buscar o esperar en Dios por una respuesta. Y a veces cuando alguien está pasando por una lucha, una prueba, es bien fácil y hasta cierto punto es flojera espiritual el venir y decir, todo pasa por una razón, tranquilo. Y pensamos que toda la vida nos pasa porque de momento Dios quiso y hay un plan acá diseñado y que todo tiene un propósito. Pero todos nosotros que hemos vivido en este mundo sabemos que hay cosas que simplemente pasan, ¿no? Hay cosas que pasan por nuestra irresponsabilidad o como consecuencia. Y que realmente si somos bíblicos y cristianos debemos entender que vivimos en un mundo que ha sido roto por el pecado. Y que todo lo negativo y lo malo en este mundo es el resultado del pecado. Y si estás hablando de que todo tiene una razón, el pecado fuera la razón. Tampoco está diciendo aquí de que Dios está haciendo esto porque Él quiere glorificarse y va a usar tu vida para glorificarse. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Mira lo que Santiago está diciendo, lo dice ahí en el texto. Leámoslo otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Él está diciendo, no tienes que gozarte en lo que estás pasando. Puedes gozarte en lo que estás pasando ha de producir en tu vida. Tal vez uno de los textos más conocidos o más usados es Romanos 8:28. Pues sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero se nos olvida de que ahí dice que Dios usa todas las cosas para bien. No que Él causa todas las cosas para bien, pero que Él usa para desarrollarnos, para ir moldeándonos. Y al final de nuestra historia, de nuestra jornada, hay un resultado positivo. Hay algo que Dios ha de hacer en nosotros. Hay algo que Él ha de moldear en nuestras vidas, que Él ha de crear en nosotros. Y podemos alegrarnos en el hecho de que en nuestro caso, aquellos que somos parte de la familia de la fe, Dios ha de usar nuestras pruebas, nuestras luchas, para poder desarrollar algo en nosotros al final. Es mirando hacia eso. Me encanta una de las referencias bíblicas cuando Jesús habla de Jesús y dice que Él aguantó la cruz, Él aguantó el sufrimiento por nosotros. No porque Él quería, y lo vemos en el Getsemaní cuando dice, haz pasar de mí esta copa, pero viene Él y se enfoca en el gozo de nosotros recibir algo de parte de Dios. Oye, toma el momento ahorita en tu vida y mira lo que estás atravesando y no ignores el dolor que te puede estar causando. No te está forzando Dios a tener que mentir de lo que estás atravesando, pero sí puedes saber que al final de esta lucha, al final de esta prueba, hay algo que Dios ha de producir en nosotros. Mire el verso capítulo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Me gusta esto, sabiendo que la prueba, porque la palabra que usa ahí es otra palabra que hemos de hablar de ella un poquito más en esta serie, y es la palabra paciencia, es el resistir a largo plazo. Y lo vamos a ver en las próximas semanas, pero paciencia es el yo tener la fuerza de voluntad de esperar en Dios. Tengo que resistir a lo que me está ocurriendo alrededor con la finalidad de que Dios está preparando algo. Y dice aquí el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, cuando he resistido y he acabado la jornada, dice aquí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os haga falta absolutamente
nada. El día de hoy, en medio de tu prueba, de tu lucha, puedes regocijarte en el resultado final. La segunda pregunta que va a contestar Santiago es esta: ¿cómo debemos responder a la tentación? Si usted ha estado siguiendo nuestros servicios o nuestros mensajes, se dará cuenta que hace unas semanas atrás hablamos acerca de la tentación. Esa es una buena oportunidad para apuntarles a que vayan a esa serie y pueden recibir semanas y semanas de contenido acerca de la tentación. Pero el día de hoy déjeme decirle esto, y lo voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Mire lo que dice: sabiendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y obviamente aquí, cuando habla de varón y hembra, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, aguantado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Noten cómo el mismo principio que se usa en los versículos anteriores, cuando te apunta hacia el resultado final, lo hace también acá. Dice, cuando tú soportas la tentación, cuando tú aguantas y resistes, hay una corona de vida que está preparada para ti. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una vez más, Santiago no está hablando de cosas no importantes. Él va al grano y él nos dice no solamente que debemos intentar apuntar hacia soportar la tentación, pero Santiago nos dice que podemos soportar la tentación. Mire, el hecho de que hay un premio al final es porque quien sea que está mirando, supervisando esta jornada, sabe que puedes llegar al final. Y la victoria va a estar en tu habilidad de poder resistir, de poder no hacerle caso a las cosas. Nota esto: cosas y tentaciones que tú y yo mismo hemos creado. Es interesante que el diablo nunca nos va a presentar algo de que no sea atractivo para nosotros. Me recuerdo cuando estaba pequeño y iba con mi mamá a la tienda, y mi mamá solía ir a Robinson's May, ¿no? O JCPenney o Macy's. De momento ella miraba un vestido y yo ya conocía los gustos de mamá, y yo solo podía ver a un lado que había un vestido que lo habían bajado $3, $4, y yo sabía que mi mamá iba a ir a tratar de comprar ese vestido, porque para mi mamá lo atractible del precio no era el precio, era el vestido. Entonces, cuando ella se veía atraída al vestido, no importaba qué cuántos dólares bajaran el vestido, podrían ser 5 o 10, le llamaba la atención porque había una atracción inicial. Y en nosotros hay una atracción inicial, y el enemigo, que es un experto en crear carnadas para nosotros, nos pone las carnadas necesarias para que podamos caer, pero podemos resistir. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esto me hace recordar, en una ocasión estaba rentando, era la primera vez que iba a rentar mi propio apartamento, y llamé a alguien que conocía que tenía apartamentos, y cuando llego me dice él, aquí está la llave, ve al lugar, míralo, y si te gusta, te puedes quedar con él. Y me dio un precio muy cómodo. Y yo había buscado y todos los lugares estaban súper caros. Y me acuerdo que cuando llego al lugar y abro la puerta, no me van a creer, pero cuando abro la puerta, miré como un montón de ratas salieron corriendo por toda esa casa. Y le llamo a la persona, le digo, hermano Humberto, entré al apartamento, estaba lleno de ratas. Y me dice él, ¿eran grandes o eran chiquitas? Y hermanos, esas ratas eran grandes. Y le digo yo, Humberto, eran ratotas. Y me dice, ay, Jeffy, las chiquitas son las peligrosas. Para hacerles la historia larga corta, no tuve otra opción y terminé en el apartamento. Y eso me forzó a tener que buscar diferentes maneras de poder capturar estas ratas que estaban en ese apartamento. Y me di cuenta que ahora en día hay un montón de diferentes trampas para las ratas. Hay unos círculos que la rata entra y solo oyes un clic y ya estuvo, se atrapó. Y ni tienes que ver la rata muerta. Pero en los tiempos de antes habían unas trampas de que tenían glue, pegamento, y cuando tú ibas a ver la rata estaba pegada intentando zafarse de la trampa, pero imposible, ya estaba atrapada. Y lo único que tenías que hacer es poner la trampa y poner algo que atraía al ratón, que fuera queso, o algo que decían que era popular, era peanut butter. Y cuando tú y yo vemos esos animales chiquititos en la trampa, incluso nos burlamos a veces de ellos, porque decimos, ¿qué tan torpe este animal? ¿Cómo no vio la trampa? ¿Cómo no vio a las demás ratas atrapadas en la trampa? Y pensamos bien bajo de estos pobres animales porque fueron víctimas de su propio apetito por no resistir.
problema es que se nos olvida cuando nosotros también caemos en la trampa. Cuando de momento atraídos por una computadora a un sitio que no es bueno para nuestra alma, o una llamada que de momento no deberíamos haber contestado, o un lugar donde no tuviéramos que haber ido porque ya sabíamos. Está ese dicho que dice, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Pero yo tuviera que darle vuelta y decir, ¿para qué vas si sabes que es una debilidad tuya? Hermanos, no le estoy diciendo y hablando aquí desde una montaña en alto, diciéndole, yo lo he logrado todo. Le vengo a decir de que todos hemos sido víctimas en nuestras vidas de nuestras propias trampas. Que el diablo se aprovecha y las pone en nuestro camino y caemos en ellas por no resistir. Pero Santiago está diciendo, si tú aprendes a resistir, si tú aprendes a poner tu confianza en Dios y aprendes a no enfocarte en las cosas que tan fácilmente te atraen, al final hay una corona de vida, no porque eres perfecto. Porque si somos honestos, si eso se tratara de correr una carrera en la cual somos perfectos, nadie recibiría una corona. O por lo menos si alguien al caso llegaría, tuviera que hacer una corona hecha de papel. Pero esto es por la misericordia y la gracia de Dios. Y es por el simple hecho de resistir y aguantar. Y cuando aguantamos y resistimos en el momento de la prueba, Él viene y nos da la fuerza que necesitamos. Y la tercera pregunta, para llegar a nuestra conclusión, que Santiago va a contestar es esta: ¿cómo debemos responder a la verdad? Y en esta quisiera que pensaras muy detenidamente, porque hay una verdad increíble en este texto que a veces ignoramos. Mira lo que dice versículo 21 al 25. Dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Todos nosotros hemos visto a alguien mirarse en el espejo por un sinnúmero de tiempo. ¿Y por qué lo hacen? En primer lugar, lo hacen para ver si todo está en su lugar, ¿no? Si de momento hay combinación en cómo están vestidos, si su cara se ve bien, si tienen algún pelo que tienen que quitarse. Si es alguien que usa maquillaje, se mira al espejo y comienza a tapar lo que ellos consideran o ellas consideran imperfecciones hasta verse bien. Pero ¿qué pensarías de una persona que va hacia el espejo y se mira en el espejo y observa todo y dice, oh, wow, esta arruga, oh, este pelo, oh, cómo estoy despeinado, oh, qué falta de combinación tengo? Y después de hacer toda esa bulla y todas esas observaciones, dice, por lo menos lo sé, y se va. Diríamos que es un tonto. Diríamos que esa persona, hay algo que no está bien con ellos, porque hay una desconexión increíble en verse en el espejo para buscar las imperfecciones y después irse como que no vio nada. Y lo que está diciendo el escritor acá es que nosotros tenemos la tendencia a quedarnos simplemente con lo mínimo, con el escuchar, con el saber. Había un dicho antiguo que decía, conocimiento es poder, knowledge is power. Pero ¿cuántos sabemos que eso no es verdad? Porque ¿cuánta gente con conocimiento está perdida o empedernida o pobre o arruinados? Porque no es el conocimiento que tengamos, es el conocimiento que apliquemos lo que nos da poder. Eso nos da la valentía y nos da la fuerza y las herramientas para continuar. Y todos nosotros hemos sido expuestos a una verdad, a la verdad del Evangelio, una historia de redención para cada uno de nosotros. Y no solamente somos llamados, impulsados por Dios, a la luz de la palabra, ver nuestros errores y traerlos a la cruz y que Dios nos ayude a poder enmendar esas cosas, a poder crecer y madurar, pero también esa historia de redención que ha sido dada a nosotros, deberíamos ponerla en práctica al compartirlos con los demás. Hay una verdad que nos ha sido dada y hay una responsabilidad que va con esa verdad. Y cuando tú y yo entendemos eso, que no podemos solamente saber lo que Dios quiere de nosotros. No solamente puedes oír este sermón y decir, ok, tengo un nuevo dato, escribirlo en tu agenda de datos e irte y vivir tu vida como quieres vivir.
Pero hay una responsabilidad a vivir la vida que profesas vivir, a caminar pacientemente y con tu confianza completamente puesta en Dios, a resistir en el momento de la prueba y no solamente saber cómo hacerlo, a saber ser paciente y depender completamente en Dios. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Y yo sé que hoy podríamos pasar horas y horas hablando de cada uno de esos versos y te animo a que lo hagas en tu casa. Mi trabajo no es darte toda la información. Mi trabajo es avivar el hambre en ti para que vayas e indagues por tu propia persona y que Dios hable a tu corazón. Pero el día de hoy quiero por lo menos apuntarte a esa verdad. Hay algo que nos motiva a cada uno de nosotros, en conclusión. Y no es el hecho de que somos perfectos o que de momento podemos obtener la perfección aquí. Pero hay una esperanza en nosotros. Hay una esperanza que Dios podrá trabajar en mi vida y en la vida de los que amo, y que Dios podrá hacer algo increíble en las circunstancias en las cuales me encuentro. Y por lo más que yo aprenda o sepa que es bueno o crezca, mi esperanza no está puesta en esas cosas o en las lecciones que yo pueda aprender, pero mi esperanza está puesta en Jesucristo. Y mientras yo siga confiando en Él y esperando en Él y mirándome en Él y permitiendo que Él dicte los pasos de mi vida, cada día de mi vida poder regocijarme en cada una de las experiencias que yo he de pasar. Y puedes estar seguro de que Dios caminará juntamente contigo. En las próximas semanas estaremos entrando al capítulo 2 y el capítulo 3 y el 4 y el 5 de esta hermosa y linda carta. Y verás cómo Dios está tan interesado de tus acciones cotidianas, de tus pasos diarios, de que Dios no solamente nos habla de cosas espirituales en el cielo, pero que Él está interesado en la vida que vivimos aquí en la tierra. No solo por lo que hace en nosotros, pero por el efecto que puede tener en otros de la obra redentora en Jesucristo, que Jesucristo está obrando en nuestras vidas. Estoy animado por poder compartir contigo y con nuestro equipo las próximas semanas, y espero de que esta palabra no sea solamente algo que oigas, sino que algo que puedas poner en acción. Estamos orando por ti y creyendo que en esta lucha, en esta prueba, Dios te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.